Y aquí estamos en una edición más de su programa Torre Médica, un programa de especialidades. Su amigo Julio Ramos y en compañía de la dama de los rayos X, la doctora Anaí. Anaí, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Julio? Muy bien. Aquí gustosa de acompañarte esta edición más del programa Torre Médica, pues presentando este interesante tema sobre cáncer de próstata. Y pues creo que hay mucha tela de dónde cortar en este tema. Tenemos también el testimonio presencial aquí en nuestro programa, ¿verdad? Obviamente, hablar de cáncer de próstata no es hablar de algo nuevo, es hablar de una realidad en donde el índice y la estadística de mortalidad, pero saber que Centro Unión Guadalajara ha tenido a bien picar piedra, trabajar para crear una clínica especializada en esta área, le da al paciente la confianza y la seguridad de un manejo integral avanzado y que de algún modo le da una perspectiva de que todo lo que se tiene que evaluar de forma primaria para aquel paciente que tiene una condición de alteración en su condición prostática puede ser, si es algo benigno, darle un tratamiento oportuno, ya sea terapéutico, farmacológico, evaluación completa, ultrasonido, laboratorio, rayos X. En caso de requerir un tratamiento de biopsia, hacerlo de manera completa, pero en las manos de expertas. Pero además, acompañarnos en el programa para entender de alguna manera que esto permite tener una evaluación completa, pero con el testimonio fiel de un profesional de la salud. Hoy tenemos para esto en el programa Torre Médica. Empezamos. Comenzamos. Pues sí, el contenido es interesante. Creo que este programa parece con una característica algo diferente porque platicar solo con el invitado, pero tener un testimonio de alguien que de alguna manera además entiende y aprende a elegir a su especialista de confianza para atreverse a llevar una intervención en un padecimiento con un diagnóstico quizás nada sencillo, pues cambia mucho la connotación, ¿no crees, Anaí? Así es, y bueno, importante atendernos con médicos certificados, sobre todo actualizados, como el doctor Mauricio Gallo, cirujano urólogo, especializado en cáncer de próstata y sobre todo con una alta especialidad en cirugía robótica. Pero, ¿qué te parece, Julio? Si vamos a ver la siguiente cápsula sobre toda la actividad que tuvimos en Centro de Riñón Guadalajara, en unidad de imagen, con todos los pacientes que acudieron y esa consulta tan variada y tan sui generis que siempre tiene semana a semana. ¿Te parece? Vámonos. Vamos. ¡Agarla! Oye, güey, estoy esperando, güey. Acabé la consulta, se acabó. Ándale para que la pasemos. Hablamos con ella y decirle que pues, es la única opción. Musicaza que traemos, mira. Con ustedes, el dueto vernáculo. Yo soy Berna y tú tocas tu instrumento. Tienes un macroquiste gigante en el riñón del lado izquierdo, pero macroquiste y en el izquierdo varios de piedras. Haga las cosas como tú, pero no me quieres tibio. Me quieres como necesitas que me quieras. Yo volteo a mi coronel y le pregunto: apá, ¿usted cómo me formó? ¿Medio o medio? No, me formó bien, fíjate. Mamá, y los dos los tengo vivitos y coleando. Sus 81 años como médico sigue trabajando. Y sigo tomando su ejemplo. Antes era disciplinado, hoy soy más. Hoy me he vuelto obsesivo en mi disciplina de estudio, de ejercicio, de alimentación. Era una roncha, mira. ¿Sabes qué hice? Quererme mucho, para poder quererlos a ustedes. Hoy, más que nunca, hago mi labor de cuidarme. Por lo tanto, como uno más de los barajas que soy, no te quiero ver cucho. Hay que buscar soluciones. Hay que ver el cómo sí, no el cómo no. Y tú sabes que siempre he sido... Y no te quiero volver a ver en una silla. Tengo ganas de volverte a poner en una condición normal.
Continuamos con más en Torre Médica, su programa de especialidades. Después de ver lo que ocurrió en esta cápsula de Centro del Riñón y por supuesto comentarle y compartirle que tenemos a su disposición todo lo que podemos hacer por usted en Unidad de Imagen Centro del Riñón. Es decir, estudios de imagen, rayos X, ultrasonido, todo de la mano de la dama de los rayos X. Va a salir de la ciudad. ¿Qué pasa con su esquema de vacunación? ¿Está completo? Bueno, pues permítame comentarle que la unidad de vacunología tiene todas las vacunas para todas las edades en un solo lugar y estamos a sus órdenes de lunes a sábado. 33 16 13 47 61 a sus órdenes con personal especializado. Ahora bien, usted que nos está acompañando semana a semana, lo cual por supuesto le agradecemos, es un paciente en hemodiálisis, lo queremos invitar también para que se realice un estudio de peso seco. Esto es totalmente gratis y nos permite medir la cantidad de agua, la conformación como tal de agua, sobre todo que esto es un dato muy importante para pacientes en hemodiálisis y repito, es totalmente gratis con la tecnología del equipo InBody S10 en las instalaciones de Centro del Riñón Guadalajara. Continuamos con más en su programa Torre Médica. Vamos justo a saber, a conocer quién fue nuestro invitado justo hace cuestión de algunos días en Cotorreando en la Torre, programa que tenemos desde luego todos los martes de 7 a 9 a través del 105.9. Bueno, estoy gordito, estoy gordita. Qué padrísimos los partidos. Yo nunca había ido. No te debes de someter a una cirugía, es decir, nadie te está obligando. ¿Cómo hacer la diferencia de que esta es una cirugía metabólica y no una cirugía plástica o para la estética? Estaba ahí, nosotros papá, y nos consiguió a todo el Somex. Estamos ahí en las... Doctor, tengo partido el lunes. Disminuyó el líbido, afloraron trastornos de la personalidad, pero la grasa que te van a quitar es una grasa superficial. La grasa que realmente puede llegar a afectar tus órganos y tu salud es la grasa que está dentro de o alrededor de tus vísceras, de tu corazón, de tu riñón, en ese tipo de grasa que es una grasa ya más profunda, por decirlo así. El cirujano plástico no entra, el cirujano plástico entra entre el músculo y la piel, en esa capa, ¿sí? Pero la grasa que realmente provoca enfermedades metabólicas o que aumente el riesgo es una grasa interna que nada más se disminuye ese riesgo. La persona si es candidata, repito, porque es muy importante saberlo, es la cirugía bariátrica bien hecha, el paciente bien evaluado, porque sí pueden detonarse trastornos de la personalidad, adicción cruzada, adicciones, ahorita podemos platicar de eso. Si tenemos un paciente desregulado emocionalmente o con trastornos alimentarios previos, trastorno por atracón. Y ese es otro tema, ¿no? La transferencia de adicciones que igual podemos platicar más adelante. Recordarle, Aldo, antes de irnos a la pausa comercial, se encuentra con nosotros la licenciada Olga González, autora de este libro Cirugía Bariátrica, una guía integral para pacientes de cirugía de obesidad y sus familiares. Lo estamos obsequiando. ¿Qué puedo hacer, Lalo, para participar? Marcar a los teléfonos en cabina 3811-364, 3811-0415, decirnos su nombre que quiere participar por este libro y hoy, al finalizar, usted pudiera hacerlo porque ya lo dijo la licenciada, firmado por ella. Ya regresamos. Redes sociales, Aldo. Instagram, Facebook, Cotorreando en la Torre, Twitter, @cotorreandote. Vamos a la parte musical, ya volvemos. Justo esto es lo que ocurre todos los martes y es un ejercicio interesante porque finalmente lo que estamos invitando a que escuche es radio, pero gracias a la magia de la televisión es que podemos saber y conocer qué es lo que está ocurriendo, sobre todo de la mano de nuestros invitados. Y también queremos agradecer a Bloom Floristería, que es quien nos honra y quien nos permite el día de hoy tener estos arreglos florales que usted puede ver a través de sus pantallas. Quiero invitarle para que no le cambie, para que se quede, porque por supuesto de la mano del doctor Mauricio Gallo Ochoa, uro-oncólogo, nos compartirá ciertos tips y sobre todo mucha información que tiene que ver con la salud de nuestra pareja, de nuestro papá, de nuestro hijo en materia de cáncer de próstata. Comentarle que evidentemente a la par de otros tipos de cáncer, si este se detecta a tiempo, la calidad de la sobrevida y sobre todo esto, el tener a esa persona que nosotros queremos, amamos en este plano puede ser posible. Así es que no le cambie, continuamos con más en Torre Médica. Cuando acudí a la consulta,
el antígeno prostático también se disparó un poco, en la que se confirmó el diagnóstico clínico, murió de cáncer metastásico. Y ya estamos aquí en este primer bloque de tu programa Torre Médica con un invitado de casa, de manteles largos, un invitado muy especial, el doctor Mauricio Gallo Ochoa. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos. Y pues hablando sobre este interesante tema, cáncer de próstata, él como cirujano, urólogo y oncólogo, con una subespecialidad en oncología, pues queremos partir con la pregunta pivote. ¿Qué es el cáncer de próstata, doctor? Sí, bueno, normalmente el cáncer de próstata lo podemos definir como una enfermedad maligna que a final de cuentas va a traer una repercusión directa en la cuestión de diferentes factores. Este es el cáncer más frecuente a nivel mundial, específicamente en varones de una edad o un grupo etario a partir de los 50 años de edad. Y normalmente es una enfermedad que trae consecuencias y repercusiones también emocionales y económicas, ya que puede repercutir tanto en la función sexual y normalmente muchos de los tratamientos, si no se realizan en el momento correcto, pueden llegar a tener secuelas o puede llegar a progresar esta enfermedad y normalmente tiene que recibir tratamientos que son mucho más onerosos y normalmente tienen secuelas y ciertos efectos adversos que normalmente son poco tolerados por todos los pacientes, ¿no? ¿Podemos contemplar, Mauricio, que el cáncer de próstata tiene alguna causa directa? No, bueno, realmente hay ciertos factores que se han identificado como relacionados al cáncer de próstata, pero realmente la causa más frecuentemente encontrada es la cuestión genética. Entonces, a final de cuentas, ese es el punto más importante cuando hacemos campañas de detección en población en general. Tratamos de buscar pacientes que tengan antecedentes directos con familiares directos, como pueden ser hermanos, padres, abuelos, porque esos pacientes pueden llegar a tener hasta un 30% de riesgo de formar un cáncer de próstata. Hay ciertas formas que le llamamos salvajes, o sea, de una expresión génica diferente, que definitivamente puede pasar en cualquiera otro de los pacientes. Pero la verdad es que lo más importante para decirle a los pacientes es el cáncer de próstata es una enfermedad genética y por lo tanto no podemos ni evitarla y normalmente lo que sí podemos hacer es tratar de detectarla en el momento correcto porque es 100% curable cuando se detecta en el momento adecuado. Y, por ejemplo, un antígeno prostático elevado, ¿es diagnóstico de cáncer de próstata? No, y esa es muchas gracias por la pregunta, doctora Anaí. Es una de los temas que normalmente nos encontramos en la consulta frecuentemente, ¿no? O sea, el paciente llega y dice, es que yo no tengo ningún síntoma, o fui y me hice un antígeno prostático y está dentro del rango que viene en el laboratorio. Y ese es un gran problema porque normalmente lo que vemos es que ese rango es un rango que a final de cuentas no está normado y además cada paciente es diferente. No es lo mismo tener 50 años y tener un antígeno prostático de 3 o tener un paciente de 80, 90 años con un antígeno de 3. Entonces, se ha visto que estos rangos realmente tienen que ser modificados, pero más importantemente tienen que ser individualizados en cada uno de los pacientes. Por lo tanto, hacer solamente el antígeno prostático no es una forma de prevenir o de saber que hay cáncer de próstata. Para eso hay un sinnúmero de estudios. En la actualidad, realmente yo creo que una de la pregunta va dirigida en parte al hecho de que el paciente tiene mucho temor a que hagamos una exploración física y un examen dígito rectal o un tacto rectal, que es lo que normalmente el paciente trata de huir un poco. Y es una prueba que es muy necesaria, normalmente se tiene que realizar dentro de la exploración, pero más que eso, es el mito de perderle el miedo a una exploración que realmente dura segundos y que realmente no es incómoda y que sí nos puede dar mucha información. Y además de eso, también existen un montón de estudios, tú como médico radiólogo sabes que específicamente hay nuevas tecnologías como puede ser la resonancia magnética multiparamétrica y normalmente, de hecho, de la mano tuyas realizamos las biopsias prostáticas. Entonces, a final de cuentas, el punto más importante, como yo le digo a los pacientes, es no tener esa duda de si hay o no hay cáncer de próstata. Es mucho más sencillo acudir a un centro especializado y buscar las alternativas perfectas para poder saber si hay, pues tratarlo en el momento correcto, que como les comentaba, es 100% curable, o si no hay, vivir tranquilos y saber que no va a haber un problema de ese tipo, ¿no? Vencer ese tipo de miedos, Mauricio, creo que la fundamentación de tratarlo con respeto, algo tan sensible, y obviamente el cáncer de próstata
se segmenta socialmente a un cierto grupo de edad con mayor incidencia. ¿A qué grupo de edad obedece? Sí, como lo comentaba, a partir de los 50 años de edad es cuando es mucho más frecuente encontrar este tipo de pacientes. Digo, tristemente nos topamos con pacientes más jóvenes, cada vez vemos pacientes con enfermedades más tempranas y a lo mejor no es que haya algún cambio, porque como lo comentaba, genéticamente es esa situación que lo puede presentar, sino que cada vez acudimos más a este tipo de estudios. Y ese es el punto, digo, a final de cuentas, todo el paciente a partir de los 45 años de edad debe de acudir a una revisión urológica general, no dirigida directamente a la próstata, pero digo, a final de cuentas, una revisión urológica. Y en base a eso, el médico que lo va a revisar va a ir dirigiendo los estudios y básicamente nos va a permitir poder saber si se presenta una enfermedad prostática que pudiera o no estar relacionada a cáncer prostático. Y bueno, sabemos que la tecnología día a día pues va avanzando. Y más o menos, ¿qué tipos de tratamientos les puedes ofrecer? Yo sé que cada paciente es diferente, pero ¿qué tipos de tratamientos existen hoy en día para el cáncer de próstata? Sí, digo, al ser el cáncer más frecuente a nivel mundial, pues lógicamente la tecnología va avanzando y cada vez se va segmentando para tratar de mejorar. Muchas veces el control oncológico o el control de la enfermedad, pero también las secuelas que pueden llegar a presentarse. Y los tratamientos dependen mucho del momento en el que encontremos el cáncer. Los médicos le decimos etapa clínica, pero normalmente en la consulta le decimos a los pacientes el momento. ¿En qué momento? Puede ser prácticamente, como le digo a los pacientes, hay un cáncer que se encuentra localizado dentro de la próstata. La próstata tiene la facilidad de tener una cápsula externa que le confiere esa posibilidad de detener un cáncer. Y entonces es el momento perfecto para tratar un cáncer de próstata. Luego viene una enfermedad que puede estar más avanzada en la región pélvica o una enfermedad metastásica. Ahí sí quiero hacer mucho hincapié porque en México, tristemente, un porcentaje alto de pacientes, cerca del 40 o 50% de pacientes, se detectan con enfermedad metastásica. Y si esto lo comparamos con países desarrollados, cualquier país de Europa o países de Norteamérica, ellos detectan solamente entre un 4 o un 6% de enfermedad metastásica. O sea, 10 veces más enfermedad metastásica, y mucho es por los mitos y por toda esta información que no es correcta en cuanto a esta enfermedad. Pues creo que definitivamente no hay como checarnos, como hacer esa prevención, y sobre todo yo siento que tú comentaste a partir de los 45 años, pero creo que desde los 40, cuando tenemos antecedentes familiares, yo creo que debemos iniciar con ese chequeo, ¿no? Sí. Y pues ahora sí que este tema tan importante tiene todavía mucho de dónde cortar. Te invito por favor a que te quedes en nuestro siguiente bloque. Vamos a un corte comercial, si les parece, y volvemos. Muchas gracias.